Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a este nuevo video. No olviden suscribirse y darle like a nuestro contenido. Mahzine Meravet, conocida por su estilo enigmático y su talento innato para transmitir emociones a través de la música, ha dejado a todos sin palabras al revelar su última creación. Una canción escrita especialmente para Cenk Torun. La noticia ha sacudido tanto al mundo del espectáculo como a los corazones de quienes han seguido de cerca la historia no contada entre estos dos artistas. Este nuevo capítulo comenzó hace apenas unas semanas, cuando en un evento privado en Estambul, Mahzine sorprendió a todos al tomar el micrófono y decir: "Esta canción no es solo una melodía, es un pedazo de mi alma. Cenk, esto es para ti". Las luces bajaron y el salón quedó en silencio. Los primeros acordes comenzaron a sonar y en ese momento, se supo que algo extraordinario estaba por suceder. La canción, que aún no tiene título oficial, habla de una conexión profunda, casi espiritual, entre dos almas que se reconocen a pesar del tiempo y la distancia. Con una mezcla de sonidos orientales y una instrumentación suave pero intensa, la letra refleja un viaje emocional que muchos consideran un reflejo de lo que Mahzine y Cenk podrían haber vivido en privado. Cenk Torun, conocido por su trayectoria como actor y presentador, fue visto visiblemente emocionado durante la interpretación. Al terminar la canción, se levantó de su asiento, caminó hacia el escenario y abrazó a Mahzine. "No sabía que me conocías tan bien. Esto es hermoso", le susurró al oído, según testigos del evento. Lo que hace esta historia aún más interesante es que nunca antes se les había vinculado públicamente. Aunque ambos han coincidido en algunos eventos del medio artístico, jamás se les vio compartir algo más allá de lo profesional. Pero esta canción ha abierto una nueva puerta. Los medios no tardaron en especular: ¿hay una historia de amor detrás de esta dedicación? ¿O es simplemente una muestra de respeto y admiración artística? En una entrevista posterior, Mahzine aclaró: "No es necesario haber vivido una historia de amor para sentirla. A veces, las almas se entienden sin palabras, sin explicaciones". Sus palabras dejaron abierta la interpretación, lo que solo alimentó más la curiosidad del público. Las redes sociales estallaron tras la difusión del video, con miles de comentarios apoyando a Mahzine por su valentía y sensibilidad. Muchos usuarios, especialmente mujeres entre 40 y 65 años, expresaron lo mucho que se sintieron identificadas con la letra. "Es como si hablara de mi vida, de ese amor que no se olvida", escribió una seguidora. El impacto fue tal que, apenas días después de la presentación, varias estaciones de radio comenzaron a reproducir fragmentos no oficiales de la canción, mientras los fans pedían su lanzamiento completo. Mahzine, sin embargo, ha guardado silencio sobre si la grabará profesionalmente o si fue un momento único e irrepetible. Por su parte, Cenk ha publicado en sus redes una imagen junto a Mahzine con la frase: "Gracias por ver en mí lo que pocos ven". Esto solo ha aumentado el misterio y la fascinación del público. Esta historia, más allá del espectáculo, toca una fibra emocional muy profunda. Nos recuerda que el arte, cuando es sincero, puede traspasar las barreras del tiempo, del lenguaje y del corazón. La canción de Mahzine es un homenaje a esas conexiones que nos transforman, aunque solo duren un instante. El impacto que causó la presentación de la canción de Mahzine no se limitó únicamente a las redes sociales o al evento privado de Estambul. Varios medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, comenzaron a seguir de cerca la evolución de la historia. Programas de radio, blogs y revistas especializadas dedicaron secciones completas a analizar la pieza musical, sus posibles significados y la relación que podría existir entre ambos artistas. Los expertos en música comentaron sobre la fusión de sonidos orientales con la música occidental, un acercamiento innovador que le da un aire único y misterioso a la obra. Se destacaron también las emociones que la canción despertó en los presentes, especialmente en Cenk Torun, quien es conocido por mantener una imagen pública seria y profesional. Muchos comenzaron a preguntarse si este tipo de colaboración artística podría abrir nuevas puertas para Mahzine, un nombre relativamente nuevo para algunos, pero con un talento innegable que ya está captando la atención de aquellos que buscan algo diferente en el panorama musical. La industria del entretenimiento es tan dinámica que este tipo de momentos pueden cambiar el curso de una carrera. Algunos vaticinaron que Mahzine podría estar al borde de convertirse en una de las grandes estrellas de la música mundial.
Cenk Torun, por otro lado, parece haber encontrado en Massine una fuente de inspiración que va más allá de lo profesional. A pesar de su carrera consolidada como actor y presentador, muchos piensan que la canción refleja una faceta más humana y vulnerable del artista. La entrega emocional y la sinceridad con la que recibió la pieza mostraron una vulnerabilidad que pocos habían visto en él antes. Además, el hecho de que se haya hecho eco de la canción a través de sus redes sociales y haya publicado una imagen junto a Massine, sumada a su mensaje, dejó claro que su relación con la cantante podría haber trascendido los límites de una simple colaboración. De hecho, algunos de los seguidores de Cenk comenzaron a especular si él mismo había escrito parte de la letra o si había influido de alguna manera en la creación de la pieza. Sin embargo, la cantante fue clara al respecto en varias entrevistas, asegurando que la canción era completamente suya, nacida de sus propios sentimientos y vivencias. No obstante, la interpretación de las palabras de Cenk y su postura de agradecimiento ante la canción mostraron una química que muchos no sabían que existía entre ambos. En cuanto a la respuesta del público, el fenómeno de la canción comenzó a extenderse mucho más allá de los círculos de seguidores de ambos artistas. Aquellos que no estaban familiarizados con Massine empezaron a investigar más sobre su carrera, mientras que los fans de Cenk, siempre atentos a sus movimientos, se sumaron a la conversación. La intriga creció aún más cuando Massine publicó una serie de imágenes en sus redes sociales relacionadas con la canción, pero sin revelar ningún detalle adicional sobre si había grabado la pieza o si planeaba hacerlo. Esto solo aumentó las especulaciones, con los medios preguntándose si esta colaboración artística daría lugar a un álbum conjunto o algún otro proyecto en el futuro. Algunos analistas incluso se atrevieron a especular sobre la posibilidad de que este tipo de colaboración entre un actor y una cantante pudiera ser el comienzo de una nueva tendencia en la industria del entretenimiento, donde el cruce entre diferentes disciplinas artísticas se volviera más frecuente. Quizás estemos ante una nueva era en la que los artistas no se limiten a las fronteras de sus respectivas profesiones, sino que exploren nuevas formas de expresión que no solo se basen en lo visual o lo auditivo, sino en la conexión genuina entre individuos que se entienden sin necesidad de hablar. En este contexto, el video de la canción, aunque no oficial, sigue siendo un tema de conversación constante en Internet. Los videos filtrados siguen recibiendo miles de visitas en plataformas como YouTube y Vimeo, y muchos de los comentarios están llenos de admiración tanto por la música como por la interpretación emocional que Massine ofrece. Los fans, aún sin saber si la canción será lanzada formalmente, siguen esperando ansiosos el momento en que puedan escucharla completa. El misterio que rodea la canción no ha hecho más que incrementar su popularidad, y ahora, el público está más intrigado que nunca sobre el futuro de esta colaboración. Las expectativas están altas, y Massine y Cenk tienen en sus manos una oportunidad única para dejar una huella en la historia de la música y el entretenimiento. No olviden suscribirse al canal y dejarme en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Creen que entre Massine y Cenk hay algo más que una amistad artística? ¿O simplemente fue una declaración emocional sin más pretensiones? Los leo a todos.